Gracias, equipo de alabanza. Dios de pacto, que cumple sus promesas, cumple sus palabras. Gracias. Que guía mi destino. Dios de pacto, confío en tu promesa, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Padre querido, oramos. Señor, nuestro corazón tiene sed de ti. Necesitamos una palabra para nuestras vidas. Necesitamos una palabra que nos sane, que nos renueve, que nos ministre. Creemos, Señor, que tu palabra tiene poder y que tiene poder para activarnos, para movilizarnos, para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Señor, háblanos por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dame un poquito más de retorno, por favor. Bien. Bueno. Primera enseñanza, primer capítulo de nuestro estudio, de nuestro tiempo de ministrar, nos levantaremos. Esta es la palabra que nos dio el Señor en este año. ¿Sí? Una palabra especial para la iglesia. Nos levantaremos e iremos. El librito dice nos levantaremos. ¿Sí? Y la pregunta hoy es, nos levantaremos, pero ¿de qué nos levantaremos? ¿De dónde nos levantaremos? Y queremos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Nos levantaremos, pero ¿de dónde? Hace un par de semanas fueron las elecciones en la provincia de Santa Fe. Elegimos constituyentes, participamos de la elección de las PASO, de concejales. Y uno de los datos que me llamó la atención es que la participación del electorado en una elección obligatoria fue de aproximadamente el 55%, lo cual, más allá de ser un número bajo, también es una cifra decreciente. Y lo que también me invita a pensar en que hay tal vez un desinterés, que hay tal vez una cuestión de decir, ¿para qué voy a votar si no va a pasar nada? Si nada va a cambiar. Y quiero en este razonamiento, en este modo de pensar, hacer algo más profundo, ¿no? Pensar qué nos pasa como comunidad, qué nos pasa como sociedad. Si creemos que nadie puede cambiar, nada va a cambiar, si tal vez hay algo así como un desánimo, un desaliento colectivo, una depresión colectiva. Si no nos unimos, si no nos organizamos, porque ¿para qué vamos a hacerlo? Y reina, me parece, dentro de este espíritu, una actitud en general de indiferencia. Yo me las arreglo solito, qué sé yo, qué. Si acá a mí nadie me va a arreglar la vida. Y hemos normalizado algunas cuestiones como el abandono, como que las cosas están rotas, ¿vio? Y nadie se calienta, nadie se le mueve un pelo. Nos acostumbramos al deterioro social. En esto del desánimo personal tal vez hay una falta de entusiasmo, de sueños, de expectativas. Hay una desmotivación, una actitud escéptica o de abandono. Y que tal vez no solo queda en lo colectivo. Tal vez esa actitud un poco se mete en toda la gente, digamos, ¿no es cierto? Se mete, algo así como una atmósfera se genera de agotamiento emocional, de falta de propósito. Entonces, pensando un poco en esto, hoy quiero reflexionar sobre una historia de la Biblia, una historia del Antiguo Testamento, en el cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en una actitud de abandono. Y es una historia del libro de Nehemías. Yo quiero invitarte a que abras la Escritura, que abras
tu Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 2. ¿Usted se acuerda más o menos? ¿Me permite que lo ubique en la situación histórica? El libro de Nehemías se escribe más o menos en el siglo V antes de Cristo, 440, 450 antes de Cristo. ¿Nehemías quién era? Nehemías era un funcionario de la corte, un copero de la corte del rey de Persia, la gran potencia mundial de aquella época. Después Persia es conquistada por Alejandro Magno, por los macedonios, pero en ese momento era la gran potencia mundial. Pero él tenía su sangre, sus ancestros de estirpe israelí. Y se entera, le vienen a contar que aunque ya habían empezado a retornar como 100 años antes a Jerusalén después del exilio, es decir, esto usted va a encontrar que es una historia post-exílica, es decir, durante 70 años aproximadamente Israel estuvo exiliada, cautiva en Babilonia, que después fue conquistada por Persia. Bueno, por ahí le mezclo mucho, ¿no? Pero cuando llegan, se encuentran a la ciudad de Jerusalén, aquella por la cual sentían tanto orgullo, el sitio preferido de la habitación de Dios, el lugar del templo, que estaba en ruinas. Y uno de los elementos más simbólicos de que la ciudad estaba desprotegida, abandonada y en ruinas, era que las murallas estaban derribadas. Las murallas simbolizaban la protección, la seguridad, pero también era una señal de identidad, digamos, ¿no es cierto? Nosotros somos una ciudad fuerte, una ciudad histórica, y de algún modo el verse en esa situación les hacía perder su orgullo, su identidad nacional, y se sentían que seguían bajo el juicio de Dios, porque el exilio, usted sabe que fue un juicio de Dios a causa de la idolatría, de la desobediencia. Bueno, entonces estamos acá y alguien le trae la noticia de que las cosas están re mal en Jerusalén a nuestro amigo Nehemías, que estaba en la corte de Persia, y si leemos el capítulo 1, vemos que Nehemías llora por su tierra, que clama a Dios, que ora, y que finalmente lo encara al rey de Persia y le pide permiso para retornar a Jerusalén. Y ahora el texto que vamos a leer lo encontramos a Nehemías en Jerusalén, recorriendo con autoridad delegada de parte del rey, lo envía ahora como gobernador de la tierra para hacerse cargo de la situación en Jerusalén. Entonces dice el texto de la Escritura, relata Nehemías en primera persona, dice, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. ¿Cuáles eran mis planes? Los planes de Nehemías eran reconstruir la muralla, ¿no? Todavía no había hablado con los líderes judíos, con los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Me perdí. Y acerca de mi conversación con el rey de Persia. De inmediato, los líderes ahí de Jerusalén contestaron, ¡sí! ¡Levantémonos y edifiquemos la muralla! Así que comenzaron la buena obra.
Después ahí aparecieron los enemigos, dice, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y yo les contesté, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Hasta acá leemos la porción de la palabra. La muralla de Jerusalén había estado derribada aproximadamente 130 o 140 años. Y a pesar de que ya hacía muchos años que estaban de regreso, no se habían organizado, no se habían unido para esta empresa. Hizo falta que viniera un líder, un hombre puesto de Dios, para que uniera las voluntades, para que ellos se pusieran de acuerdo, para que empezaran una empresa juntos para reconstruir la muralla. Y si leemos la historia, después de 140 años de estar derribada, en tan solo 52 días volvieron a levantar, y a pesar de la oposición de los enemigos y de un montón de circunstancias difíciles que tuvieron que atravesar, ellos pudieron completar la obra. Y en esta mañana, al pensar en esta palabra, en nos levantaremos, y de dónde nos levantaremos, quiero decir que yo creo que Dios se está levantando, como en aquella época de Nehemías, hoy también está levantando un pueblo que no se conforma a ver sus muros caídos, sino que se pone de pie. Que yo creo que no somos un pueblo derrotado porque nos levantamos en el poder del Espíritu Santo. Hay muchas situaciones que tal vez nos duelen en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra congregación misma. Ahora tal vez nosotros nos podemos quedar caídos, sentados, inactivos, desanimados. Pero el Señor en este año nos ha dicho, nos levantaremos e iremos. Porque Él tiene un propósito con nosotros y Él tiene un propósito con nuestra vida, porque Dios no nos diseñó para vivir en ruinas, sino para ponernos en pie. Para reconstruir, para restaurar, porque somos casa de restauración, ¿cuántos dicen amén? Y para reconstruir y avanzar. La palabra del Señor dice, levantémonos y edifiquemos. Es lo que dijeron ahí en aquel tiempo de Nehemías, ¿no es cierto? Y la verdad, Nehemías fue y observó, ahí cuando empieza el pasaje, él estaba como haciendo una inspección de los muros derribados y fue con los principales líderes y vieron la situación ruinosa en la cual estaba la ciudad, pero no se conformaron con eso, sino que Dios le mandó a Nehemías que no solo se quede observando, sino que lidere la reconstrucción. Tal vez puede haber sucedido que en muchas circunstancias nosotros mismos nos hemos convertido en comentaristas y relatores de las cosas que están mal, como si fuéramos un relator deportivo de fútbol y tenemos que relatar una derrota. Nos hemos quedado comentando todo lo que está mal en nuestra comunidad, lo que está mal en nuestro vecindario, lo que está mal en la iglesia, lo que está mal en nuestra casa, pero no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos liderado, no hemos tomado la determinación de ser nosotros los que nos levantemos. Y la palabra que yo te traigo hoy es para alentarte a que no nos quedemos caídos. El Espíritu de Dios está buscando corazones dispuestos a decirle, Señor, me levanto y empezá conmigo. Yo estoy dispuesto para que trates conmigo. No en mis propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Alguien que me diga un amén, por favor. Nos levantaremos porque, como dice la Escritura, el Dios de los cielos nos ayudará. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Ahora, la pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿de dónde nos levantaremos? Y bueno, yo quiero proponerte, tal vez alguna de las ideas que vamos a trabajar esta semana, pensar un poco de dónde nos tenemos que levantar, de qué tipo de cosas. Así que la primera idea que te comparto es
nos levantaremos del desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es cuando nos quedamos sin fuerza. Ánimo quiere decir alma o vida. Nos quedamos como muertos. ¿Cómo estás, Coco? Acá andamos. ¿No es cierto? Estoy desanimado. ¿Por qué? Y tal vez hubo circunstancias que nos hicieron sentirnos así, tan bajoneados que capaz que no emprendemos, que tengo una necesidad y no voy a buscar, hasta no tengo ganas ni de levantarme de la cama porque estoy desanimado. Tal vez hubo situaciones difíciles, problemas, decepciones, cargas, que de algún modo nos han apagado la chispa, las ganas, el entusiasmo, los deseos de vivir, de superarnos, de crecer, de ser llenos de la presencia del Señor, de buscar de más, de querer que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Así que en esta mañana yo te traigo un texto de la Escritura, que es el del Salmo 42, versículo 5, en el cual el salmista David se ve que también estaba luchando con algo parecido, y entonces se plantea y se pone él y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y de algún modo yo siento que el salmista, que está luchando con el desánimo, yo lo explico así, alguna vez creo que lo dije aquí, se miró en el espejo y se planteó y se desafió y se cuestionó a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Y entonces después, frente a esto, presenta una respuesta: espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y dos reflexiones que me surgen de esto. En primer lugar, este acto de desafiarse, de preguntarse del salmista, yo creo que implica un sentido de la voluntad de no quedarse caído. Un acto voluntario de querer levantarse. Entonces por eso él se pregunta: ¿por qué te abates? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual estás abatido? ¿No es cierto? Y la verdad, nosotros, para no quedarnos caídos, si pensamos ¿de dónde me levantaré? Del desánimo, de la depresión, de la falta de energía, de la tristeza que nos puede envolver y nos quita y nos chupa el deseo de emprender y de transformar nuestra realidad. ¿Por qué te abates? Entonces, en primer lugar, yo planteo: es necesario un acto de nuestra voluntad para querer salir, para no quedarnos caídos. Es necesario que, como Nehemías, no nos quedemos en la comodidad de la corte, sino que arranquemos. Pero en segundo lugar, el salmista dice: espera en Jehová. Y yo quiero poner el acento en esta espera, porque la esperanza, lo decíamos la semana pasada con la resurrección del Señor, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza, y cuando uno tiene esperanza, frente a situaciones de desánimo, frente a crisis, frente a dolores, si yo tengo una esperanza en el futuro, eso me da fuerza para superarme, porque yo espero en el futuro que el Señor va a estar obrando. Entonces, espera en Jehová. Entonces, ¿por qué esperamos? Y eso es parte de un acto de fe. Entonces nosotros, para salir del desánimo, necesitamos fe, porque es pues la fe, la certeza de qué. Diga conmigo: la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero es necesario, para salir del desánimo, que pongamos en acción nuestra fe y que seamos hombres y mujeres de esperanza. Que no permitamos que la desesperanza del mundo, ni del diablo, ni de los enemigos nos invada. Nosotros esperamos la redención. Nosotros esperamos en Cristo. Nosotros esperamos vida eterna. Nosotros esperamos que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar.
Nosotros esperamos que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros esperamos en Cristo como el gran vencedor de la historia y que nosotros venceremos con Él. Nuestra esperanza es gloriosa. Nosotros podemos decir Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que yo quiero alentarte a que te sitúes desde la perspectiva de la esperanza. ¿Te acordás lo que dice el libro de Isaías capítulo 40 que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, andarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza que nos da, fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que yo quiero alentarte que no dejes invadirte frente a situaciones difíciles por el desánimo y por la desesperanza, sino que te sitúes como un hombre o una mujer de fe que espera en Cristo. Amén. Segunda idea de qué nos puede, de qué es lo que nos tenemos que levantar. Y estoy pensando, la verdad cuando lo completé no me entraba la somnolencia espiritual, así que de la somnolencia, pero quise poner eso, el adormecimiento espiritual. La somnolencia, estoy medio... ¡Vamos a levantarnos! ¿No es cierto? ¿Y por qué me refiero a esto de la somnolencia? Porque a veces parece que andamos dormidos en la fe. Nos acostumbramos a una rutina espiritual que es más bien una rutina religiosa. ¿Qué es? Y capaz que tengo mi disciplina, capaz que leo la Biblia, que hago una oración a la mañana, que me congrego, algo así como para cumplir, como si fuera una reglamentación religiosa, pero en medio de eso he perdido el deseo, el hambre de su presencia, la sed espiritual de Él. Lo hago como un acto rutinario o mecánico. Entonces, no tengo esa revelación del Señor, no tengo esa búsqueda, no tengo ese sentido de presencia, esa expectativa de lo sobrenatural que Dios va a estar obrando alrededor mío, y ando algo así como ¿vieron los aviones que andan con piloto automático? Y en vez de permitir que el control de mi vida lo tenga el Espíritu Santo, ando en piloto automático, así. ¿Cómo, qué tal tu vida? Acá andamos. Acá estoy volando. Y Dios no quiere que andemos en piloto automático. Dios quiere que tengamos una relación fresca, renovada, espiritual, con una oración que sea para nosotros una revelación espiritual, un encuentro con el Señor, una adoración que para nosotros nos eleve en una experiencia en su presencia, en un encuentro con el Señor, en una búsqueda de ser cada día lleno del Espíritu Santo, de ser usados por Él. Y que no andemos atontados, adormecidos espiritualmente. El apóstol Pablo decía en la carta de los Romanos capítulo 13, hagan todo esto conscientes de que el tiempo en que vivimos, porque ya es hora de que despierten del sueño. Decir al que tiene al lado, ya es hora que nos despertemos. Ya sonó el despertador, o ya cantó el gallo, ya diría el Esculapio, ¿no? No sonó el despertador, pero cantó el gallo. ¿Qué quiere qué? Ya es hora de que nos levantemos, que despertemos del sueño espiritual, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Porque la noche está muy avanzada y se acerca el día, se acerca la mañana. Se acerca la mañana, ya la noche está terminando, son los últimos estertores de la oscuridad. Y ya viene la mañana, ya viene el día, ¿sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Porque es tiempo de avivamiento, porque vienen los tiempos finales. La noche está muy avanzada y se acerca el día.
Por eso dejemos la obra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz como hijos de luz. El Señor viene pronto y el mundo está embotado y en un montón de corrupción y en un montón de indiferencia y es el tiempo de que se manifiesten los hijos de luz. Es tiempo que resplandezcamos. Se acerca el día, como es que dice antes, nuestra salvación ahora está más cerca. Por eso dejemos la obra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. El Señor Jesucristo nos decía, ustedes son la luz del mundo. Y a mí, cuando escucho esas palabras, muchas veces me ha salido a mirar para atrás y decir, ¿dónde? ¿Quién? Nosotros. Yo soy la luz del mundo. Colectivamente, nosotros, la Iglesia de Cristo, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es tiempo que nos vistamos con la armadura de Dios. Pero estamos adormecidos. Tengo sueño. Es hora de despertarse, hermanos. Es hora de avivarnos espiritualmente. Es hora de que seamos gente de oración y de intercesión. Es hora que busquemos de la presencia del Señor. Es tiempo que nos santifiquemos. Es tiempo de que prediquemos a Cristo. Es tiempo de que como hijos de luz resplandezcamos. De que mostremos la gloria del Señor en la universidad, en el colegio, en el taller, en la oficina, en el comercio, en el barrio, que podamos hacer resplandecer las obras de la luz y que nos pongamos la armadura de hijos de luz. Y que no estemos más dormidos. Hoy es tiempo para cumplir con la misión a la cual fuimos llamados. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he... Hoy es tiempo. Diría Marquito Witt, hoy es tiempo de predicar, es el día, no hay... A ver, ¿cómo? Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que... Tú y yo debemos hablar. Es tiempo de cambiar, de actuar. Ni una la emboqué. A Cristo debemos exaltar. A Cristo. Bueno, después me la pone. La quiero tocar en el piano, pero no. Si ni sé la letra, ¿qué la voy a tocar en el piano? Tú y yo debemos actuar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos exaltar, a Cristo debemos levantar. En Argentina todos tienen que saber, Jesucristo es Dios y Él es Rey. Me saqué la gana, che. Bueno, nos tenemos que levantar del adormecimiento espiritual. Tercero, vamos. Nos levantaremos de la comodidad, porque a veces nos gusta acomodarnos a un cristianismo light sin grandes demandas que se adapte a mí. Un cristianismo que yo sienta paz,
que me sienta cómodo, que me sienta renovado. Pero la verdad, el Señor Jesucristo nos llamó para otra cosa. Y entonces cuando Él llamaba a sus discípulos y le decía, sígueme, ¿cuántos acá son discípulos del Señor Jesús? A ver. Qué poquito, che. ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesús? Bien. Entonces le decía, sígueme, y los discípulos empezaban a caminar detrás de Él y a mirarlo y a aprender y ver cómo predicaba y cómo sanaba a los enfermos y cómo se comportaba. Y entonces lo seguían y le dijo, si alguno quiere caminar detrás mío, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A ver, ese versículo puse, ¿no? Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si quiere caminar atrás mío, y los que caminaban detrás eran los discípulos, los que iban aprendiendo. El Señor era un maestro, un rabino peripatético, es decir, que enseñaba mientras caminaba. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esto, negarme a mí mismo, no tiene que ver con dejar de vivir centrado en lo que yo quiero, en mis propias necesidades, en sentirme bien, sino más bien enfocarnos en lo que Él quiere para mi vida. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, dice el Padre Nuestro. Es decir, Señor, ¿qué querés? La verdad no es lo que yo quiero, pero yo creo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que me someto a tu propósito, a tu dirección, a tu plan, a tu designio y decido seguir tu voluntad. Y a veces cuando hemos hablado de tomar la cruz, claro, tenía por ahí, te dolía la pata o tenía una suegra que no le tenía paciencia y decía, esta es mi cruz. Pero no se refiere a eso. La cruz tiene que ver con estar dispuesto al padecimiento, a la consecuencia de nuestra entrega, que muchas veces nos lleva incluso a sufrir por consecuencia del Evangelio, digamos, ¿no es cierto? La entrega, la fidelidad, incluso cuando esto nos cuesta mucho. Los discípulos, el apóstol Pablo decía, todo lo bueno que tenía lo he perdido, lo tengo por basura con tal de conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Ah! ¡Qué valentía que tenía! Bueno, este es el tipo de entrega que quería el Señor de sus discípulos. Entonces, muchas veces estoy cómodo. Bueno, hay que salir de la comodidad para disponernos a su voluntad, para que Él cumpla su propósito. Cuarta idea que comparto, nos levantaremos de la inacción. ¿Cuántas veces nos hemos quedado quietos frente a los desafíos de la misión? O a veces pensamos que el Evangelio tiene que ver con una cultura de reflexión en el cual venimos y reflexionamos juntos como si fuera un pensamiento filosófico en el cual discutimos y profundizamos en las doctrinas y en las teologías. Está bien, nosotros somos estudiosos de la palabra y la palabra es viva, pero es viva para accionar, no para quedarnos en una esfera reflexiva. Después yo reflexiono en la palabra me edifica, me transforma, pero para que después yo pueda amar a mi prójimo, para que pueda servir al necesitado, para que pueda tener compasión, para que pueda abrazar, para que pueda compartir el Evangelio, para que pueda consolar, para que pueda, a ver, yo a veces en mi célula le digo así, para que le pueda barrer la vereda a la vecina de la esquina, en un acto de servicio, como expresión lo estoy diciendo, ¿no? Eso es el Evangelio es acción. Cristo es amor, que decía una canción, no la voy a cantar, Cristo es amor, Cristo es acción. Y el Señor es acción para nuestras vidas. Así que no nos podemos quedar en la inacción, en lo reflexivo. Muchas veces nos pasa o porque tenemos temor a accionar, o porque creemos que no estamos preparados. Y cuando el Señor nos llama al servicio, siempre nos capacita y nos da las herramientas. Y yo soy testigo de eso. Porque cuando yo le dije que sí para el ministerio, Dios puso en mí un montón de cosas que yo no sé hacer, pero que Él las hacía a través de mí. Así que yo doy testimonio de que esto es verdad. Que cuando le decimos que sí, Él obra en nosotros más allá de nuestra capacidad,
más allá de nuestro estudio, más allá de nuestros talentos, porque Él es el talentoso y Él lo hace en nosotros, ¿no es cierto? De tantas veces, bueno, que arranque otro, que lo haga otro, y Dios me está llamando a mí, y nos quedamos así en una actitud de inacción, de inactividad. Y el Señor le decía, ahí cuando Josué estaba por tomar la tierra prometida, y le decía, bueno, Josué, ahora tenés que reemplazar a Moisés y guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Y Josué se habrá sentido que era un desafío demasiado grande, que tal vez no estaba preparado, pero Dios lo llama y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y hoy sigue teniendo valor esa palabra. Cuando el Señor nos hace activar, nos comisiona, nos llama, Él viene con nosotros y nos usa. Y como se los dijo después, y recién repetía la gran comisión, entonces, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y capaz que yo no sé, no puedo, soy incapaz, pero si Dios está conmigo, soy más que vencedor, aleluya. Última idea que le comparto. Nos levantaremos, a ver, voy a decir una palabrita rara, de la procrastinación. A ver, ¿lo puse así o lo puse la postergación? Siguiente, a ver. ¿Conoce esa palabra, la procrastinación? La procrastinación quiere decir cuando yo dejo todo para mañana. ¿Vieron esa histórica expresión? El lunes empezamos la dieta. El lunes empiezo la dieta. El lunes el siguiente. Y mañana voy a cambiar y voy a hacer algo, pero ese mañana no llega nunca, a veces. Yo confieso, yo me manejo mucho con el to-do de Google, con las tareas entonces me anoto todo lo que tengo que hacer. Generalmente soy optimista, entonces pongo más cosas de las que puedo hacer en el día, ¿no? Entonces escribo. Ahora, muchas las voy tachando, bien, lo hice, hecho. Pero confieso que hay algunas cosas que consecuentemente las voy pasando para el día siguiente. Y cuando la puse, y entonces a veces me tengo que preguntar, ¿por qué esto no lo hago nunca? ¿Por qué me cuesta? A veces tengo que llamar a alguien, a veces tengo que organizar una entrevista, a veces tengo, no sé, que hacer algo. Y mil cosas la hago, pero hay determinadas actividades que me doy cuenta que tengo una resistencia y que estoy procrastinando o estoy postergando, ¿no es cierto? Y la postergación de algún modo es como un ladrón que nos va robando el tiempo y que nos hace perder nuestro propósito, porque lo dejo para mañana y mañana no llega nunca. Es como una trampa peligrosa que nos hace perder las oportunidades. El rey Salomón escribía en el libro de Eclesiastés capítulo 11, el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. ¿Sabe a qué se refiere? El que está mirando esperando que estén las circunstancias meteorológicas perfectas para proceder a sembrar o a cosechar. Hoy no. Hoy yo voy a esperar que sople del sud-sudeste. No. Y hay gente que vive esperando la oportunidad perfecta para accionar, para levantarse. Y muchas veces esa oportunidad perfecta no se da nunca y nunca vamos a avanzar, y muchas veces por miedo al fracaso, y los desafíos espirituales no funcionan así porque el Señor nos desafía a actuar en fe, a animarnos, a dar el primer paso sabiendo que si confiamos en Él y hacemos nuestra parte, Él hará su parte en nosotros. Estos son los 5 puntos que teníamos, pero la verdad hoy estoy diciendo nos levantaremos. Y pienso que tal vez algunos de nosotros en alguna situación el diablo nos hizo caer. Y que nos hizo tropezar en un pecado, en una adicción, en algo
que está fuera de su voluntad y de su propósito para nuestras vidas. ¿Y sabe una cosa? Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero los hombres y mujeres de fe, cuando nos caemos, tratamos de levantarnos. No nos quedamos caídos. Creemos en un Dios de restauración, en un Dios redentor. Que si yo fallé, que si caí, que si fracasé, en Cristo tengo una nueva oportunidad, pero yo tengo que levantarme. No tengo que resignarme a quedarme caído. Así que también, creyendo lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También digo sobre esto que nos levantaremos de nuestro pecado, de nuestro fracaso y de nuestra caída. No estaba en el bosquejo esto, pero no nos tenemos que quedar caídos, hermano. Nos levantaremos. Así que esta semana vamos a estar reflexionando en esto. Y yo te invito a que vos hagas tu reflexión personal. ¿Estás caído? ¿Estás quedado? ¿Estás adormecido espiritualmente? ¿Estás inactivo? ¿Estás desanimado? No nos quedemos así. La vida es corta. Se nos pasan los años. Mire, yo ya cumplí 45. Se nos pasan los años y se nos va la vida. Y tenemos que vivirla. ¿Y qué mejor que vivirla en Cristo y que no se nos pasen los años y que no se nos acabe la vida y que nos agarremos la cabeza porque no cumplimos con el propósito de Dios? Así que levantémonos. Y ahora en este momento les invito a que nos levantemos para orar. Amén. Ahí donde estás, si tenés una respuesta, una reacción a la palabra del Señor, si Dios te habló, te invito a que estés orando al Señor en tus propias palabras, allí en tu lugar. Querido Señor, tal vez a nosotros también nos está pasando como los habitantes de Jerusalén, que durante tantos años consintieron con que sus murallas estuvieran derribadas. Tal vez nosotros nos hemos dejado contagiar por un desánimo colectivo. Tal vez algunos de nosotros hemos caído en un pecado y no nos levantamos. Tal vez nos quedamos en nuestra comodidad o hemos permitido que nos invada un sopor, un sueño, una muerte espiritual. Hoy queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús y disponernos, Señor, a que en este tiempo cumplas tu voluntad en nosotros. Señor, no queremos vivir un evangelio light, un evangelio livianito, sino que queremos vivir un evangelio de compromiso, de pasión, de avivamiento. Ser hombres y mujeres de oración, que compartan tu palabra, que se santifiquen, que sirvan, que busquen su llamamiento y su propósito. Así que en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos que nos levantaremos, que como un acto de voluntad y como una expresión de fe, creyendo que vos nos respaldás, Señor, y que tenemos esperanza eterna, no nos vamos a quedar con los muros derribados, sino que vamos a restaurar, vamos a reconstruir, vamos a edificar, vamos a levantar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio,
para aquello para lo cual nos has llamado, Señor. Así que acá estoy, Señor, heme aquí. Úsame, Señor. No quiero quedarme derribado, sino que nos levantaremos e iremos. Espíritu de Dios, yo te ruego que en esta mañana sea tu presencia, Señor, la que nos movilice. Que más allá de esta palabra declarada, que el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones nos levante, nos conmueva, nos sacuda, nos convierta, nos transforme. Señor, necesitamos volver a convertirnos. Necesitamos cambiar. Necesitamos levantarnos, Señor. Señor, dice la palabra que tú eres quien produce el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Así que yo te ruego, Espíritu de Dios, en esta hora, ministra las vidas, ministra nuestras vidas, ministra nuestras vidas, cambia nuestro corazón, actívanos, Señor, espiritualmente, muévenos en tu voluntad, pon en nosotros la disposición de entrega, la sujeción, la búsqueda de tu voluntad, el deseo de agradarte, el deseo de tener una vida activa, de servirte, Señor, en el nombre de Jesús. No nos queremos quedar caídos. Señor, si hemos sido atados por pecados, por adicciones, por cosas de nuestro pasado que nos han perseguido, no vamos a permitir que esas cosas nos mantengan caídos o atados. En el nombre de Jesús, Señor, en nuestra voluntad, en nuestra esperanza, en nuestro acto de fe, creyendo que vos estás con nosotros, nos levantaremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras cantamos una canción, si algunos de ustedes creen que el Espíritu del Señor le habló especialmente en esta mañana y quieren pasar para que oremos por su vida, siéntase en libertad de hacerlo. Dios de pacto.